Hola, ¿qué tal? Las sesiones anteriores hemos estado hablando acerca de la importancia de desarrollar, fortalecer y difundir de una manera correcta nuestra cultura organizacional. Hemos estado hablando también de cada uno de los elementos que la conforman, como son la misión, la visión, la filosofía, los principios, los valores, los héroes, los ritos y los rituales, entre algunos otros elementos. Sin embargo, estos son realmente los más importantes. De ellos se pueden desprender muchos más. Bien, así como estuvimos hablando de por qué es importante que nosotros establezcamos nuestra cultura organizacional, lo que vamos a hacer en la sesión en esta ocasión es más bien ver, visualizar y entender por qué es importante que yo utilice las diferentes herramientas que se han desarrollado en comunicación organizacional para detectar, medir, saber exactamente qué nivel de difusión tengo yo en mi cultura organizacional. Y esto realmente es importante porque, mira, cuando yo pienso, cuando yo creo, cuando a mí me gustaría que mi cultura organizacional estuviera perfectamente bien difundida, me puedo quedar en solo mi percepción. Recordarás que la percepción es de una manera muy individual. La percepción normalmente o en algunas ocasiones no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, si yo me quedo solo con mi percepción, sí puedo correr el riesgo de que dentro de mi organización los empleados, mis colaboradores, realmente no tengan ese nivel de conocimiento, de entendimiento y de actuación de mi cultura organizacional como yo me lo imagino o como a mí me gustaría. Para poderlo determinar de una manera, digamos, mucho más acertada y de alguna manera también a través de una metodología científica, la comunicación organizacional cuenta con herramientas. Estas herramientas se llaman diagnósticos, diagnósticos globales. Un diagnóstico global, para lo que me sirve, según Gerald Goldhaber, es para determinar tanto la imagen que tiene mi empresa hacia adentro entre mis empleados, como para conocer cuáles son aquellas necesidades específicas y concretas que tienen mis empleados dentro de la organización. Necesidades de comunicación, señores. Y finalmente, para que yo pueda medir de una manera mucho más clara y sobre todo real qué tan bien difundida está mi cultura entre esta comunidad, entre este público receptivo. Bien, entonces, el diagnóstico global es una herramienta. El diagnóstico global en la comunicación organizacional corresponde o bien responde a una metodología. La metodología en esta parte, con este enfoque, nos indica que yo puedo utilizar uno de dos elementos. A ver, antes de que vayamos a explicar cuáles son en concreto y en específico las herramientas, vamos primero por favor a determinar para qué sirven y qué es lo que yo necesito para que éstas funcionen. A ver, cuando yo voy a hacer un diagnóstico, cuando lo voy a realizar, ya sea que lo haga de manera interna, quiero decir que mi departamento de comunicación o mi departamento de recursos humanos lo realicen, lo elaboren, o bien cuando yo contrato de manera externa una consultoría, una asesoría, necesariamente yo debo de cumplir o debo de tener en cuenta los siguientes puntos. Mira, primero, es probable, ¿sí?, que aquellas percepciones que yo tengo cambien y sean diferentes una vez que yo obtenga los resultados. Por lo tanto, tengo que estar abierto ante cualquier cambio necesario que yo deba de realizar y que ejecutar. Cuando yo mando a hacer o aplico un diagnóstico global y más bien estoy esperando que las cosas sigan permaneciendo como están, porque yo me imagino y yo creo y yo pienso que así funcionan, bueno, de entrada te digo, de nada sirve que apliques el diagnóstico. Al contrario, podría ser contraproducente y más adelante vamos a ver por qué. Siguiente, a ver, es importante que nosotros, al momento de aplicar un diagnóstico, como bien dice su lámina, debamos de tener las habilidades ¿para qué? Para interpretar esos resultados, porque necesariamente
la información que yo voy a obtener tiene que ser analizada, tiene que ser desmenuzada, tiene que estar y ser entendida e interpretada dentro del contexto de la organización misma. Yo no puedo sesgar la información, yo no puedo pretender que una gráfica por sí misma me dé la radiografía completa de lo que está pasando. Claro, la gráfica me sirve. Sin embargo, yo sí tengo que hacer una interpretación. Es como cuando vamos al médico. El médico nos pide que por favor vayamos al especialista a que nos tomen una radiografía. Nosotros vamos, lo hacemos, obtenemos la radiografía y se la tenemos que llevar otra vez al médico para que la interprete y nos diga, a ver, esto que está diciendo aquí significa 1, 2, 3 y 4. Lo mismo pasa con los diagnósticos. Yo tengo que tener la habilidad para interpretar la información. Siguiente, debo de destinar recursos para las soluciones a los problemas que se vean detectados, que se reflejen como detectados. Recursos en todos los ámbitos. Recursos económicos, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos de tiempo, recursos de capacitación, recursos, señores. Una vez más, y bueno, voy a aprovechar para decirles esto. Cuando yo realizo, aplico un diagnóstico global en una organización, la que sea, yo en ese momento en el que el empleado está siendo encuestado o bien entrevistado, dependiendo de la herramienta metodológica que utilicemos, en ese momento yo le estoy generando a él una expectativa. ¿Una expectativa en qué sentido? En el sentido de que cuando a él yo le pregunto, lo que sea en relación a mi cultura o en relación a el ambiente laboral o en relación a una situación en concreto. A ver, empleado Miguel, por favor conteste el siguiente cuestionario. Pregunta número 1. Usted cuando recibe o cuando un nuevo integrante entra con nosotros, un nuevo empleado, normalmente usted, inciso A, le tiende la mano y lo ayuda, inciso B, lo que sea. Bueno, cuando yo empiezo a aplicar este tipo de cuestionarios y empiezo a hacer este tipo de preguntas, el empleado tiene una expectativa de que aquello que él va a decir y lo que él va a responder, 1, va a ser tomado en cuenta. 2, si hay algo que él necesita que se modifique, lo va a lograr, sí se va a modificar. Y número 3, que ese momento en el que está pasando la empresa, seguramente que va a modificarse como organización, como individuos, en los departamentos. Esto es generar en ellos una expectativa. La expectativa de, claro, si la empresa está viniendo a preguntarme a mí, quiere decir que sí tiene la disposición y la intención para hacer los cambios necesarios. Si yo no hago esos cambios, si solo me quedo en, mira, sí, aquí están las interpretaciones de las gráficas, qué bien, y no muevo ninguna pieza y no doy el siguiente paso, entonces el empleado, lejos de sentirse tomado en cuenta, se va a sentir total y absolutamente taimado, total y absolutamente dejado de lado, total y absolutamente burlado. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a aplicar un diagnóstico global, necesariamente debo de estar consciente de que sí debo de aplicar y hacer algunos cambios. Y para ello necesito tener los recursos de toda índole, por favor. Si no los tengo, o bien si no estoy muy seguro de que eso que voy a encontrar sí lo pueda modificar, lo mejor es entonces no aplicar ningún diagnóstico. Algunas veces, cuando nos han pedido que hagamos este tipo de consultorías o asesorías en empresas, repito, de cualquier tamaño, nos hemos encontrado con que este es un error muy común en las organizaciones. Van pidiendo, solicitando diagnósticos globales, encuestas de clima de opinión, porque claro, de alguna manera y desde hace aproximadamente 5 o 6 años, esto está muy de moda. Todas las empresas quieren hacer encuestas de clima de opinión. Nada más que lo que no les gusta después es el siguiente paso. Quiero decir, sí realizar, elaborar las modificaciones que se les proponen.
Y nosotros siempre lo decimos, si tú haces eso, más bien es contraproducente. Al momento de que yo destapo y abro una expectativa, tengo que cubrirla. Y si no tengo con qué cubrirla, entonces mejor no la destapo. Así debe de ser en la comunicación organizacional. Bien, siguiente, por favor. ¿Qué otras cosas necesito saber? Necesito también desarrollar la capacidad para instrumentar las acciones. Y finalmente le tengo que dar continuidad a estas acciones. Mira, la comunicación organizacional es un proceso que inicia desde que la empresa surge hasta que la empresa alcanza un nivel de comunicación eficiente, efectivo y productivo. Todo lo que pasa en el Inter es responsabilidad de la comunicación organizacional. Desde que yo pueda tener las herramientas mínimas básicas para hacer una selección de personal adecuada, hasta que yo pueda conocer a mis públicos receptores, pasando por que yo establezca mi cultura organizacional, de regreso con que la pueda difundir, finalmente desarrollar mis medios de comunicación internos y externos de la manera adecuada y, de manera importante, mantener este nivel de comunicación. Cuando una empresa se descuida en este sentido, en este aspecto, cuando una empresa se sienta en sus laureles y dice, yo ya lo logré, estoy realmente en el mejor nivel en comunicación organizacional y se dedica a no ponerle atención a este aspecto, después con el tiempo está peor que como cuando empezó. Entonces, este asunto de la comunicación organizacional es un asunto que debe de ser revisado constantemente. ¿Cada cuándo, Mirna? Bien, a ver, así. Hay algunas empresas que eligen realizar sus diagnósticos globales cada 6 meses. A mí en lo personal me parece que nos la pasamos todo el tiempo diagnosticando y en qué momento aplicamos. Por lo tanto, mi recomendación, y esto no viene en los libros, en lo personal, yo recomiendo que los diagnósticos globales se realicen una vez al año, para que de esta manera yo tenga el tiempo suficiente para poder primero detectar la necesidad de comunicación, por un lado, el tiempo necesario para elaborar la estrategia, aplicarla, implantarla y después poder evaluar esa estrategia. Si yo esto lo hago cada año, no tengo problemas. Quiero decir, es más fácil que yo pueda prever un elemento negativo en mi cultura organizacional. Es mucho más sencillo que yo pueda cambiar, modificar, solucionar y mejorar un problema ya detectado con anterioridad. Entonces, bueno, estos son los requisitos principales. Voy a recapitular. Número 1, necesariamente tengo que estar abierto. ¿Abierto a qué? A que esa percepción que yo tengo probablemente no es ni encaja con la realidad. Segundo, debo de desarrollar habilidades para interpretar los resultados. Tercero, debo de estar consciente de que voy a destinar recursos ¿para qué? Para solucionar aquellos elementos y aspectos que haya encontrado como áreas de oportunidad. Cuarto, debo de también tener la capacidad ¿para qué? Para instrumentar los cambios en acciones concretas. Y finalmente, debo también estar consciente de que esto es constante. Debo de establecer un programa de comunicación organizacional que incluya un diagnóstico de manera continua. No, la comunicación organizacional, cuando llega al nivel óptimo, deja de ser correctiva y pasa a ser preventiva. Cuando yo alcanzo esto, entonces puedo decir, perfecto, en comunicación organizacional tengo palomita, 10, voy muy bien. Mientras esto no suceda, hay que seguir trabajando. Entonces, la comunicación organizacional es, digamos, un esfuerzo que se tiene que hacer constantemente. Vamos a pasar, por favor, a nuestra siguiente lámina. ¿Cómo hacer un diagnóstico? Bueno, ahora sí, te voy a explicar de alguna manera
¿Cómo es que las herramientas metodológicas funcionan en la comunicación organizacional? Mira, primero que nada, ¿para qué me sirven estas herramientas? Para detectar necesidades de comunicación, para conocer el nivel de imagen interno que tiene mi empresa y además para poder detectar y conocer cuál es el nivel de difusión en el que se encuentra tanto mi empresa como mi empleado. Para eso sirven las herramientas metodológicas de los diagnósticos globales. Vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos con lo que sigue. Gracias. Bien, entonces vamos a seguir por favor con este asunto del diagnóstico global. Bien, ya sabemos para qué nos sirve. Ahora bien, vamos a ir paso a paso. ¿Cómo es que este se debe de llevar a cabo, de realizar? Número 1, el diagnóstico global debe de iniciarse con la detección de necesidades. La detección de necesidades es aquel momento en el que yo voy a aplicar, a llevar a cabo el diagnóstico. Le voy a salir a preguntar a mis empleados qué es lo que necesitan, cómo están y cómo se sienten. Para que yo pueda desarrollar esta parte de la metodología, necesariamente tengo primero que cumplir algunos aspectos. Número 1, yo tengo que tener perfectamente claro el tipo de estudio, el tipo de herramienta que voy a aplicar. ¿Y eso depende de qué? Depende del problema que quiero solucionar. ¿Cómo? Antes de aplicar el diagnóstico, ¿yo ya sé cuál es el problema? La respuesta es sí. La respuesta es, por lo menos, debes de tener una hipótesis. Porque de la otra manera, nosotros salimos a preguntarle a nuestros empleados y a nuestros colaboradores, ¿quién sabe qué cosas? Y entonces resulta que gastamos dinero, tiempo, esfuerzo y horas hombre en la aplicación de un diagnóstico para detectar y determinar, no lo sé. Entonces, número 1, yo debo de tener una hipótesis. Quiero decir, a ver, tengo la hipótesis de que probablemente mi cultura organizacional no está bien difundida. Tengo la hipótesis de que los empleados no están actuando ni entendiendo el valor principal de la empresa, que es la calidad. Tengo la hipótesis de que realmente existe un problema de liderazgo en tal y en tal departamento. Tengo la hipótesis de que más bien algo no estamos haciendo de la manera correcta a nivel comunicación interpersonal que nos está impidiendo trabajar en equipo. Quiero decir, tienes la hipótesis en tanto que estás dentro de la organización. Tú sabes mejor que nadie lo que está pasando. Tienes ahí adentro los elementos. Vives ahí, trabajas ahí, son tus empleados. Luego entonces, sí debes de tener por lo menos una idea de qué es lo que está pasando. Para que esto pueda ser real, necesariamente tienes que estar abierto ante cualquier área de oportunidad que tú hayas visto que está sucediendo. ¿Se acuerdan cuando decíamos en la comunicación no verbal, en el lenguaje no verbal, que uno no ve lo que no quiere ver y escucha solo lo que quiere escuchar? Bueno, entonces aquí se está aplicando, señores. Yo puedo pasarme de largo y decir, no veo lo que sí estoy viendo. Si yo elijo este camino, entonces difícilmente voy a poder aplicar un diagnóstico con una herramienta metodológica adecuada para solucionar ese problema que yo sé que sí existe. Que no lo quiera ver es otro asunto. Si no lo quiero ver, entonces los diagnósticos globales no sirven para nada, porque previo debo de tener una hipótesis. Entonces, yo me imagino que el problema radica en que no podemos y no entendemos porque no estamos teniendo bien desarrollado en nosotros el concepto del trabajo en equipo. Ese es el problema. Y mira, te voy a contar cómo me di cuenta, porque mi empresa es familiar y nos dedicamos es una tintorería. ¿Sí? Y entonces nosotros que somos mamá, papá y hermanos, vamos empezando a tener problemas. ¿Problemas de qué? De trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque mi mamá
se enojó con mi papá y entonces ya no le quiere ayudar a la contabilidad, aunque la que sabe realmente es ella, pero con mi papá es el administrador, entonces medio que están ahí compartiendo funciones, pero como están ahorita enojados, entonces ellos no quieren. Bueno, y luego yo me peleé con mi hermana y mi hermana con el otro hermano, y entonces más bien aquí nadie quiere ayudar al otro. De entrada yo sé que ahí hay un problema. Un problema que puede ser de comunicación o de trabajo en equipo. Bueno, hay una hipótesis, tengo de dónde partir, una base que me permita arrancar hacia todo lo demás. Bueno, primero la hipótesis. Después de la hipótesis, yo necesariamente tengo que elegir si lo voy a hacer a través de un método cualitativo o de un método cuantitativo. El método cuantitativo viene de cuántos. Quiero decir que cuando se aplica esta herramienta en la comunicación organizacional, lo que yo estoy tratando de medir es, yo ya tengo perfectamente detectado el problema. Ahora solo quiero saber de mi totalidad, de mi universo total de empleados que tengo en esta empresa, ¿cuántos de ellos están en qué niveles? Quiero decir, a ver, yo tengo una empresa que tiene 10 empleados y yo sé que no estamos sabiendo trabajar en equipo. Entonces, si yo tengo la hipótesis y el problema así de claro, voy a aplicar una herramienta cuantitativa que me permita determinar de estos 10 cuántos en verdad no tienen ni idea de qué es el trabajo en equipo. ¿Cuántos tienen la disposición, más no el conocimiento? ¿Cuántos tienen el conocimiento, pero no la disposición? ¿Sí? Cuando es esto, yo voy a aplicar herramientas cuantitativas. La herramienta cuantitativa más utilizada, la consentida en un diagnóstico global de comunicación organizacional es la famosísima encuesta de clima de opinión. Esa es la básica, la que prácticamente todos utilizamos. ¿Por qué? Porque es sencilla, porque es asertiva y porque es eficiente. Entonces, por eso es la consentida. Ahora, vámonos por favor al método cualitativo de cualidades. Quiero decir que, a ver, aquí lo que me interesa es, si yo tengo la hipótesis de que no sabemos trabajar en equipo, más que preguntarme o interesarme en este momento cuántos sí, cuántos no, cuántos con disposición, cuántos con conocimiento, lo que me va a interesar es determinar por qué. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no sabemos? ¿Por qué no nos interesa? ¿Por qué no queremos trabajar en equipo? Entonces, las herramientas cualitativas tienen más que ver con percepciones del empleado, tienen más que ver con actitudes del empleado, tienen que ver más con maneras de percibir la vida, el mundo, la realidad y, por supuesto, ese problema en cuestión en específico. Algunas herramientas cualitativas que se aplican en comunicación organizacional son las famosísimas técnicas proyectivas. Rápidamente te las comento. A ver, hay una de ellas que dice, cuando yo le muestro al empleado imágenes que por sí mismas no tienen ningún significado, pareciera ser que el empleado solo va a observar una imagen, se me ocurre, de un señor en el metro, en el subterráneo, esperando a que llegue el transporte, con un portafolio al lado, él vestido de traje y viendo hacia abajo. Esa es la imagen que el empleado va a ver. Ok, entonces yo le voy a pedir al empleado que la observe y que me cuente la historia que él se imagina que está sucediendo en esa imagen, de una manera muy breve, así, breve. Entonces el empleado va a contar la historia. Y es una técnica proyectiva porque se establece o se parte de la base de que cualquier cosa que yo veo en esa imagen tiene una relación directa o con una necesidad o con una actitud o con un miedo o con un símbolo o con una experiencia o con algo que está relacionado directamente conmigo, con mi personalidad o con mis necesidades.
Cuando el empleado me dice, ay, fíjate que yo lo que estoy viendo es un señor que lo acaban de correr del trabajo y de verdad está muy preocupado porque dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para poder decirle a mi esposa cómo le vamos a hacer para pagar las escuelas de los niños? Y ya se acerca la Navidad y está muy preocupado, muy agobiado. Muy bien, eso es lo que el empleado te cuenta. ¿Cómo lo debes de interpretar tú? Claro, para esto hay que haber desarrollado previamente las habilidades interpretativas, o bien lo puede hacer el despacho o la persona que hayas contratado para hacerlo. Pero bueno, rápidamente, ¿yo qué podría interpretar de esto? Podría interpretar que este empleado en concreto está temeroso de perder su trabajo. Quiere decir que no tiene la seguridad suficiente que le permita sentirse, digamos, a sus anchas y despreocuparse por si mañana se queda sin trabajo o no. Es una preocupación que él muestra y que parece ser que está constante y que sí forma parte importante de su situación y de su condición en ese momento. No quiere decir que el único responsable seas tú. A mí se me ocurre que si esta persona está trabajando en una empresa, en un país latinoamericano, que está pasando por crisis económicas constantes, en donde se acercan las elecciones, realmente nadie sabe qué va a pasar. No solo el empleado, sino los inversionistas y toda la gente en general, ¿no? El público en general, la población en general, pues sí estamos asustados porque quién sabe qué vaya a suceder. Bueno, pues entonces, ¿no? Eso quiere decir que este empleado lo está recibiendo y que tiene ese temor. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para que él en este momento pueda sentirse un poco más seguro? Me explico. Esas son las técnicas proyectivas. Si lo que yo fuera a descubrir o a encontrar es por qué no sabemos, no podemos o no queremos trabajar en equipo. Bueno, pues entonces coloco una imagen, repito, una imagen que por sí misma no diga nada. Y vuelvo a hacer lo mismo. A ver, empleado número tal, por favor, cuéntame la historia que ves ahí. Y entonces resulta ser que es una imagen de... hay esta imagen de unos perritos jugando póker, ¿no? Jugando a las cartas. Así, la imagen por sí misma no dice nada. Y el empleado empieza a decir, bueno, pues lo que pasa es que, mira, están haciendo trampa y hay uno que quiere sacar ventaja del otro y por el otro lado hay dos que se están ahí complicando y además hay uno que es el cómplice del otro y eso como que no les va a gustar y al final los van a descubrir y bueno, entonces ahí, entre las líneas, hay también interpretaciones interesantes. Lo que está sucediendo desde la percepción de este empleado es que el trabajo en equipo no se puede llevar a cabo porque hay gente que no es honesta, porque hay gente que se alía con otra, porque hay gente que realmente no quiere cooperar. ¿Me explico? Entonces, estas técnicas proyectivas son sumamente interesantes y enriquecedoras cuando tengo las habilidades interpretativas para llevarlas a cabo. El mensaje en sí mismo no me va a decir nada. Sin embargo, cuando yo esto lo hago desde un contexto y abierto a que mi percepción puede ser diferente de la realidad, funcionan y funcionan muy bien. Déjame que te cuente, por favor, rápidamente. Hace poco, en una institución educativa, nos pidieron que por favor realizáramos un diagnóstico para determinar por qué la gente estaba tan reacia, por qué rechazaba tanto su propia cultura organizacional y, por lo tanto, por qué no había una lealtad hacia la institución. Casi nadie, ninguno de los de la comunidad estudiantil aceptaban y tenían sentido de pertenencia. Estoy hablando aproximadamente de un 60%. 60% de gentes, de personas, de estudiantes que decían que su organización, su institución educativa, realmente no les había servido ni le había satisfecho sus necesidades como él esperaba. Aplicamos la encuesta. Ya sabíamos cuál era el problema, lo teníamos más que detectado. 60% de la comunidad estudiantil no asume y más bien rechaza su cultura organizacional. Bien, vamos entonces a saber por qué hay que aplicar una herramienta cualitativa. Y los empezamos a llevar
en grupos de cuántas personas, 25, 30, no más. Y para cada uno de estos grupos debes de tener un moderador que tenga el conocimiento necesario y suficiente para encauzar la prueba, por un lado, y por el otro lado también para no permitir que la gente ni desvaríe ni se vaya por otro lado. Tienes que tener a una persona con la capacidad tanto de manejo del grupo como de interpretación, porque la gente empieza a decir muchas cosas que normalmente no las escribe. Entonces, este moderador debe de tener la capacidad ¿para qué? Para registrar toda esta información. Bien, y se dividieron en grupos de 25, se les proyectaron imágenes y resultó que la gente, la mayoría, estoy hablando de ese 60%, el 53% decía que no podían aceptar una cultura organizacional que no era congruente con lo que a ellos se les decía y con lo que la organización actuaba. Y todo eso salió a través de ¿qué? De la interpretación de las diferentes imágenes. Y mira, créeme, para que te des una idea, las imágenes iban desde una carretera solitaria hasta una persona bajando unas escaleras con un portafolio y abajo de las escaleras esperándolo un automóvil. Realmente eran imágenes que por sí mismas no tenían ningún significado. Y sin embargo, la información que arrojaron fue verdaderamente enriquecedora. Y además de enriquecedora, claro que tenía una relación directa con lo que estaba ocurriendo. Bien, entonces, estas son las dos herramientas, tanto la cualitativa como la cuantitativa. Para cada una de ellas, uno debe de tener un objetivo en concreto y en específico. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Entonces, el diagnóstico global va a utilizar herramientas diferentes dependiendo de qué, de si yo quiero saber el porcentaje de empleados que está en esa situación o bien las razones por las cuales estamos pasando por esa situación. Métodos cualitativos o métodos cuantitativos dependiendo. Bien, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que yo ya tengo determinada mi herramienta, tengo que establecer la muestra representativa. Quiero decir que, dependiendo del tamaño de mi organización, yo debo de establecer o plantear el número de empleados que van a ser encuestados o bien analizados. Esta encuesta o esta muestra representativa debe de equivaler al mínimo 10% del universo total de empleados que yo tenga en mi organización. Si solo somos 5 personas, es una empresa muy pequeñita, apenas estamos arrancando. Bueno, evidentemente la recomendación aquí es que, por supuesto, elabores un diagnóstico con las dos herramientas, tanto cuantitativa como cualitativa, a el universo total, a los 5 empleados. Y de esta manera vas a obtener muchísima más información que además va a tener y estar relacionada con los 5 integrantes de la organización, incluido tú, por supuesto. Bien, entonces esa es la recomendación para las empresas pequeñas. Cuando es una empresa mediana o, bueno, sí mediana, yo te voy a recomendar que de verdad si lo hagas, digamos, dependiendo mucho del nivel y la profundidad en la que tú desees obtener la información. Una empresa mediana, a ver qué es una empresa mediana, ¿qué se te ocurre? ¿Que sea una empresa que tiene alrededor de 100 empleados o alrededor de 50? No lo sé, tú determina el tamaño. Bien, si yo quiero profundizar realmente, llegar al fondo de ese problema, bueno, y son realmente 50 o 100, yo sí te voy a recomendar que apliques el diagnóstico otra vez al universo total. Ahora bien, una empresa más grande es la muestra representativa 10%. ¿Por qué el 10%? Porque en teoría, de cada 10 personas, si yo le pregunto a una, esa persona única va a representar y va a tener más o menos la misma percepción y el mismo comentario que los otros 9. Entonces, si es una empresa que tiene 500 empleados, bueno, con que yo obtenga el 10%, una muestra representativa, con eso yo ya tengo solucionado. Yo ya puedo tener una idea clara
y más bien amplia de qué es lo que está sucediendo. Ahora bien, ¿de dónde o cómo voy a determinar cuáles de qué departamentos? Bueno, la recomendación es que esta muestra representativa esté conformada por empleados de los diferentes departamentos, de todos ellos, por favor, sin dejar de lado a uno solo. Estoy hablando desde intendencia hasta gerencia, por favor. Todos deben de participar en la encuesta de clima de opinión o bien en el diagnóstico global, dependiendo de la herramienta que quieras tú elegir y utilizar. ¿Por qué debemos de participar todos o por lo menos de todos los departamentos? Bien, porque resulta ser que, ¿te acuerdas que yo te había dicho hace un momento? Vamos generando expectativas por un lado y por el otro, sí es importante que yo tome en cuenta y que vea la percepción y la versión de todos los que conformamos la organización. Si yo dejo a un departamento de lado, este departamento después me va a ocasionar más problemas a nivel de qué, de motivación, de sentirse tomados en cuenta, de estar participativos, incluidos, etcétera, etcétera. Entonces deben de ser la mayoría de los una muestra representativa de cada uno de los departamentos, de todos los departamentos. Yo ya tengo establecido el número, la cantidad de empleados a los que voy a aplicar mi diagnóstico global. Ahora bien, tengo que comunicarles a mis empleados, a mis colaboradores, que vamos a realizar un diagnóstico global, es decir, una encuesta de clima de opinión o bien una prueba proyectiva. ¿Para qué? A ver, ¿por qué es importante? Primero, acuérdate, mientras más participativos sean ellos, mientras más incluidos se sientan, mucho mayor compromiso podré generar en esta parte de la comunicación organizacional. Si yo solo llego un buen día con un ejército de encuestadores, de analistas, de intérpretes, lo que sea, y empiezo a encuestar, los empleados van a decir, a ver, ¿de qué se trata? A ver, explícame, ¿no? Yo mejor no digo, pues no sé ni de qué es y como para qué y lo que sea. De por sí una encuesta, una prueba de esta naturaleza, hay ambientes laborales en donde más bien intimida y en donde más bien amenaza. Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso. A ver, si lo que yo necesito es que el empleado comparta conmigo la información que tiene, sus necesidades, sus problemáticas y su percepción de lo que está pasando. Bueno, pues entonces también tengo que prepararlo, tengo que encauzarlo y tengo que incluirlo. ¿Para qué? Para que se comprometa y no solo coopere. Entonces, yo les tengo que decir de una manera oficial, a ver, señores, de verdad, los invito a que juntos participemos en nuestra próxima encuesta de clima de opinión. Recuerden que los resultados obtenidos serán para favorecernos a todos y cada uno de nosotros, para mejorar nuestras condiciones de trabajo, para hacer mejor las cosas, para tener un mejor ambiente laboral. Entonces, participemos todos. Se va a llevar a cabo de tal a tal día. Contamos contigo. Y de verdad, en serio, que esto tiene que ser verdaderamente oficial. No puede ser a través del rumor. No puede ser a través de redes informales. No puede ser por el chisme que le contó la secretaria de A a la secretaria de B. Tiene que ser de manera oficial, porque solo así lo puedo yo legitimar. ¿Qué quiero decir con legitimar? Que la gente, mis empleados, realmente crean en la utilidad que va a tener este tipo de esfuerzo. Y además tienen que creer en el asunto de puedes ser honesto. De hecho, me gustaría, te pido que seas honesto. ¿Para qué? Para que este esfuerzo de todos pueda ser capitalizado en una mejora para todos. Si yo no hago previo este esfuerzo y llego de entrada a bocajarro, como decimos en México, a aplicar encuestas y obtener información, más bien voy a perder el tiempo, voy a gastar dinero de embalde, ¿no? Quiero decir, no va a servir para nada. Y tercero, más bien voy a meter al empleado en una situación bastante estresante. Si a lo mejor de por sí está así, imagínate tú con un elemento más. Bien, yo aviso
Les aviso y trato de concientizarlos, señores. Por concientizarlos quiero decir explicarles la importancia, la utilidad, el por qué ellos deben de participar, cómo va a estar el asunto, de qué día a qué día se va a llevar a cabo, etcétera. Bien, yo ya les avisé, ahora sí, voy a contratar, ¿no? Voy a traer o bien mi equipo de recursos humanos o bien mi departamento de comunicación organizacional o yo, si mi empresa es pequeñita, 5 empleados, ¿sí? Yo voy a aplicar el cuestionario, ¿sí? No. Error, señores. Error garrafal. Si somos 5 empleados y a mí se me ocurre que como yo tengo esta información, yo voy a aplicar el cuestionario, eso es total y absolutamente un error. Porque resulta ser que, fíjate, tú haces el cuestionario, tú lo aplicas, tú eres el jefe, tu empresa es tuya, ¿no? La empresa es tuya. ¿Cómo qué crees? ¿Qué tipo de información se te ocurre que puedas obtener de ahí? Ninguna. Ninguna de verdad. Porque evidentemente el empleado no va a tener la confianza, no va a saber, y más si es la primera encuesta de clima de opinión que él elabora en su vida o por lo menos en este momento que está en esta nueva empresa. No, mientras más ajeno sea la persona que aplique el cuestionario o la encuesta de clima de opinión o la técnica proyectiva, mejor para ti y para el empleado y por lo tanto para la organización. Si somos siempre los mismos, si yo que estoy tan involucrado, si yo que estoy tan metido en este asunto, si yo que estoy tan viciado, si yo que ya tengo toda una imagen y una percepción tanto del empleado como del empleado de mí, no me puedo separar, por lo tanto, no puedo ser objetivo. Luego, entonces, la información que yo obtenga no va a ser real. ¿Para qué la hago, entonces? Tú puedes, claro, decir, a ver, de hecho, así debe de ser. Tú como dueño de la empresa, tú como líder, como dirigente de la misma, tienes que decir, ¿no? A ver, este es el problema, por lo tanto, se me ocurre que podemos utilizar algunas de estas herramientas. Lo que me interesa detectar en concreto es esto. Bien, tengo tantos empleados, lo vas a realizar tú o tú o tú. Y si quieres, y si puedes, y si tienes el tiempo, entonces puedes colaborar en el diseño del cuestionario, aunque no es muy recomendable. Repito, mientras más objetivo sea este tipo de estudios y de análisis, mejor para ti y para tu organización. Entonces, basta con que tú digas, este es el problema que tengo y esto es lo que yo quiero y necesito encontrar. Señores, ahí está la información, ustedes saben lo que hacen. Tienes que dejar libertad, tienes que darle aire al asunto. Si tú estás involucrado todo el tiempo, pierde toda legitimidad. Tanto el cuestionario como la aplicación del mismo, como la información que obtengamos y por lo tanto las situaciones que se detecten, ¿no? Ahí está. Bien, entonces hay una persona externa, quiero decir, diferente a ti, una consultoría que se va a encargar de hacer y elaborar esta parte. Estas personas van a diseñar un cuestionario que esté enfocado al problema, a la hipótesis que tú tienes. Es decir, si es un problema de cultura organizacional, vamos a enfocarnos a la cultura organizacional. Si es un problema de liderazgo, vamos a enfocarnos al liderazgo. Si es un problema de aceptación y rechazo a los cambios, vamos a enfocarnos a eso. Si es un problema de paradigmas, vamos a enfocarnos a eso. Bien, los cuestionarios, las encuestas de clima de opinión, deben de tener en las preguntas 2 características básicas, fundamentales. Inciso A, deben de ser las preguntas indirectas. E inciso B, las respuestas deben de ser cerradas. Me voy a explicar. Mira, las preguntas indirectas quiere decir que yo en una encuesta de clima de opinión no debo, porque de que puedo y se puede cualquier cosa, pero no debo preguntarle al empleado en cuestión. A ver, pregunta número 1, ¿qué opina usted de su jefe? Pregunta número 2,
¿Usted cree que es un buen líder? Pregunta número 3, ¿está a gusto trabajando en esta empresa? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no podemos preguntar así de directo? Porque de entrada la gente se va a sentir amenazada. 1, 2, porque de entrada la gente va a decir mentiras. Tú y yo sabemos que ante estas 3 preguntas, las respuestas ya sabemos cuáles son. ¿Qué es lo que debo de contestar? Eso lo sabemos. Sí, bueno, nada más que en una encuesta de clima de opinión, a mí no me interesa que la gente me conteste lo que se debe de contestar, sino lo que realmente es. Por lo tanto, debo de encontrar la manera, ¿sí? Digamos, más sutil para plantear la misma pregunta, de tal manera que el empleado no se sienta ni amenazado, ni contra la pared, y que sí conteste lo que es desde sí mismo y no desde lo que debería. El ser y no el deber ser. Entonces, ¿cómo le hago yo para establecer una pregunta que a mí me arroje información sobre el nivel de liderazgo de ese jefe de departamento en cuestión? Bien, entonces la pregunta tendría que ser algo así como, cuando tú necesitas algo, tienes una duda en cuanto a un procedimiento o en cuanto a la elaboración de un proyecto, normalmente tú, inciso A, acudes con tu jefe inmediato, porque sabes que él siempre te va a ayudar. Inciso B, le preguntas a tus compañeros, porque en verdad crees que tu jefe está muy ocupado. Inciso C, ni se te ocurre preguntarle a nadie. Sabes que en tu departamento cada quien soluciona sus problemas solo. ¿Me explico? No está siendo tan agresivo el asunto, ni está siendo tan intimidante, y sí, cualquiera de las respuestas que él te dé, que va a ser desde lo que normalmente a él le pasa, es mucho más factible que te conteste lo que realmente hace, ¿sí? Y no lo que debería de hacer según tú y según él. Por eso es que las preguntas deben de ser indirectas. Cuando tú llegas con tu hija adolescente, tiene 12, 13 años, y le dices, oye, mi amor, ¿tienes novio? O ese muchachito que anda por ahí siempre contigo jugando en la bicicleta es tu novio. ¿Qué crees que te va a contestar? Pues que no. Ella sabe que si te contesta que sí, se puede meter en un problema. Claro, dependerá mucho de la, ¿no?, de relación que tengan y tal. Pero en términos generales, ella te va a contestar que no. ¿Por qué? Ah, pues porque sabe que lo que debe de contestar es no. Tienes un hijo un poco más grande, ¿sí? 18, 20 años, qué sé yo. Y entonces llegas tú como mamá y le dices, oye, mijito, ¿tú ya tienes relaciones sexuales con tu novia? ¿Qué te va a contestar? Que no, mamá, que no. ¿Por qué? Pues porque él sabe que si dice que sí va a tener que dar más explicaciones, se va a meter en más problemas. A lo mejor más bien él va pensando que a ti qué te importa, ¿no? Porque ya estamos en esos momentos, por supuesto. No, mamá, no, ¿cómo crees? Claro que no. Si le preguntas así de directo, eso es lo que te va a contestar. Te va a contestar desde lo que él sabe que debe de contestar. Lo mismo nos pasa como empleados. Una pregunta debe de ser indirecta en las encuestas de clima de opinión. Ahora bien, ¿qué pasa con las respuestas? ¿Por qué las respuestas deben de ser cerradas? Bien, quiere decir que las respuestas deben de estar perfectamente establecidas en la encuesta de clima de opinión, en el cuestionario. Yo tengo que darles las opciones de respuesta. En términos generales, por lo menos deben de ser A, B y C, 3 opciones, ¿sí? Estas respuestas deben de ser establecidas por el que diseña el cuestionario, porque cuando yo pongo respuestas del tipo sí, no, por qué, más o menos, en realidad eso a mí no me arroja ninguna información, ¿sí? Cuando usted normalmente tiene un problema en el trabajo, ¿qué es lo que hace? Inciso A, busca al jefe. Inciso B, bueno, así, este tipo de preguntas y de respuestas sí me arrojan información, son más objetivas, son más reales. La gente me contesta desde lo que realmente le pasa y hace, por un lado. Y por el otro, voy cerrando las opciones de respuesta. Cuando yo voy a encuestar a 5 personas, me puedo dar el lujo
Claro, te puedes dar el lujo. Te puedes dar el lujo de decir sí, no y por qué. Cuando son 5 personas. Cuando son 50, esto se te complica un poco más. Cuando son 500, a ver, tabula, 50, ¿por qué diferentes? Te vas a volver loco, vas a perder el tiempo y además vas a tener 500 respuestas diferentes. ¿De qué te sirven? De nada. Lo que a mí me interesa, acuérdate, es, yo tengo una hipótesis y lo que me interesa, lo que voy buscando es una respuesta clara ante esa hipótesis que yo tengo. Entonces, las opciones de respuesta deben de ser establecidas. No pueden ser ni sí ni no, porque, corrijo, no se recomienda que sean sí, no y por qué. Debes tú de establecer las opciones de respuesta que te permitan de alguna manera establecer estándares y criterios de respuesta para después esto poderlo tabular y obtener información mucho más enriquecedora. ¿Sí? Ahora bien, esto es importante. Cuando yo contrato una consultoría o una asesoría externa para que aplique mis encuestas de clima de opinión, ellos deben de saber, y tú también es importante que lo tomes en cuenta, que no solo es la encuesta de clima de opinión, también es lo que va pasando conforme tú vas haciendo y aplicando el cuestionario. Es decir, ¿se acuerdan de la comunicación no verbal? ¿Sí? El 55% de los mensajes que yo obtengo los recibo básicamente a través de los movimientos corporales. Quiero decir que cuando yo aprendo a leer entre líneas, cuando yo sé de la importancia de la comunicación no verbal, ¿sí? Debo de juntar ambos, tanto lo que estoy oyendo, es decir, las palabras, como las actitudes y los movimientos corporales que van acompañando esas palabras. ¿Te das cuenta? Por eso es que era importante que nosotros viéramos un poco del lenguaje no verbal. Bien, entonces, yo ya voy a aplicar mi cuestionario. Ya sé cómo debe de ser establecido. ¿Cuántas preguntas máximo? Máximo, señores, 15 preguntas. Por favor, que los cuestionarios sean siempre anónimos. Anónimos, por favor. Y anónimos quiere decir sin departamento, sin cargo, sin fecha. Por favor, sin nombre, por supuesto. Porque si no, otra vez, la gente se siente sumamente amenazada. Y lo que yo necesito es generar un ambiente de confianza en donde a ellos les permita yo explayarse. Mucho más cuando es la primera vez, repito, que yo aplico y que ellos participan en un estudio de esta naturaleza. A veces vamos pensando que nuestra empresa ha generado un ambiente de colaboración y un ambiente de confianza y bueno, todos nos llevamos tan bien. Y de verdad todos participamos y aquí es puertas abiertas. Claro, es la percepción que yo tengo. ¿Quién sabe cuál es la imagen que yo he ido formándome allá afuera? ¿Quién sabe cuál es realmente la concepción que tienen mis empleados de mí? Entonces yo no me puedo quedar con este numerito y con este asunto y con esta creencia. ¿Qué es solo eso? Una creencia de que todo está muy bien en mi empresa. Entonces yo puedo salir y preguntarles y me van a contestar y mira, vas a ver qué fácil es. No, no siempre. Muchas veces, ¿no? Uno se encuentra con unas sorpresas. Dicen por ahí, ¿no? Las personas que se dedican de manera muy, digamos, afanosa en esto de las encuestas de clima de opinión, que el que pregunta siempre corre el riesgo de que le conteste. Entonces, yo tengo que tener perfectamente claro y estar abierto ante esta situación y no quedarme solo con mi percepción. Entonces, tengo que sí generar el ambiente que a mí me permita y que propicie que el empleado se sienta con la confianza de que de compartirme su información, de decirme realmente cómo está y cómo se siente. Y eso no necesariamente tiene que ver con que, ay, mira qué bien nos llevamos, ¿sí? Yo puedo creer que así es el ambiente de mi empresa. Eso lo puedo creer yo. De ahí a que eso sea en realidad, puede ser que haya una diferencia marcada. Bien, entonces, yo voy a aplicar mi encuesta de clima de opinión. Cuando la aplico, debo de contar con el personal perfectamente calificado, las habilidades.
Debe de ser anónimo, ¿para qué? Para que el empleado se sienta mucho más en la confianza de compartir su información con ellos y conmigo, por supuesto. Además, debo de establecer los criterios que a mí me permitan de alguna manera tomar las decisiones de una manera proactiva. Proactiva en el desempeño de una muestra organizacional. A ver, Mirna, ¿qué significa esto? Porque ya me perdí. Quiere decir que cuando tú aplicas una encuesta de clima de opinión, de entrada yo me imagino, y así debe de ser, debes de estar abierto ante cualquier respuesta que puedas encontrar. Segundo, sí debes de aplicar y de establecer los criterios de importancia para ir estableciendo las estrategias de comunicación a seguir. Quiero decir que, a ver, ¿qué es más importante ahorita? A ver, me voy a enfocar básicamente a el trabajo en equipo, a fomentar, establecer, motivar, desarrollar, generar una conciencia de trabajo en equipo. Y sobre esto me voy a enfocar ahorita, porque yo estoy seguro que de aquí se desprenden una serie de problemas. Ok, el criterio es trabajo en equipo. Lo que te quiero decir con esto es, en una encuesta de clima de opinión, en un diagnóstico global, yo de verdad que sí puedo medir cuánto problema se me ocurra y establecer 25 hipótesis si eso es lo que yo prefiero. ¿Sí? Está bien. Nada más que me voy a tardar mucho más, el cuestionario va a ser verdaderamente largo, la gente se va a aburrir, al final de cuentas va a decir, oye, yo ya me cansé, por favor. Dicen por ahí, señores, una crisis a la vez. Primero lo primero, decía Pedro Infante. Entonces, primero lo primero. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué es exactamente lo que más necesitas? ¿Qué es lo más importante o lo más urgente? Dependiendo del cuadrante gerencial en el que hayas elegido moverte. Bien, además, debo también de tener la capacidad para el paso más importante de la aplicación de una encuesta de clima de opinión, que es la de la sensibilización. A ver, vámonos por partes, por favor. Yo ya tengo la hipótesis, ya tengo el despacho o las personas elegidas para que elaboren, ¿sí? Ya elegimos, ya decidimos cuál es la herramienta metodológica que vamos a utilizar. Hemos tomado en cuenta el tamaño de la empresa para que determinar la muestra representativa o bien el número de encuestados que vamos a tener. Siguiente paso, voy a elaborar, a diseñar el cuestionario desde la base de que las preguntas van a ser indirectas y cerradas. Después voy a compartirles a mis colaboradores y a sensibilizarlos en tanto a que a la importancia, el compromiso, incluirlos que participen. Bien, siguiente, voy a aplicar el cuestionario. Ya lo apliqué, ya obtuve los resultados. Estos resultados deben de ser interpretados por gente que tenga el conocimiento y la habilidad necesaria, suficiente, tomando en cuenta tanto el contexto como el entorno, como el estilo de dirección de la empresa, como las características de la misma. Aquí vamos ya englobando casi todos los conceptos de comunicación organizacional que hemos ido analizando a lo largo de las últimas sesiones. Bien, ya lo tengo, ya tengo las interpretaciones. Lo siguiente que yo tengo que hacer es yo, como ejecutivo, director, líder, dueño de esa empresa, tengo que pasar por un momento o un proceso de sensibilización. Ahora me toca sensibilizarme a mí. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué te parece que lo analizamos en nuestra próxima sesión? Te espero. Muchas gracias.